Carlos Andrés es pasión por compartir, amor por aquello que hace y dedicación. Nació en Cali, Colombia, y desde pequeño se realizó cuestionamientos en base al contexto en el que se encontraba. Desde sus 17 años es pedagogo y ese ha sido su principal centro. Desde sus distintas prácticas reconoció que la pedagogía requiere del desarrollo humano. Así, comenzó a validar este vínculo a través del eneagrama y la influencia que cada sistema familiar ejerce en la persona. Por ello, promueve en su práctica que los pedagogos se conozcan a sí mismos y observen a su sistema antes y durante su práctica. Es allí donde todo ello empieza a formar parte de su vida y llega a Perú para promoverlo. Actualmente, busca que el desarrollo espiritual y personal dialoguen con una base científica con el fin de consolidar distintos procesos. Es por ello que hoy nos viene a contar qué viene a enseñarnos nuestro sistema familiar, por qué rechazamos a nuestro sistema familiar y si nuestras creencias y traumas provienen de nuestros ancestros o no. Quédate con nosotros hasta el final. Hola Carlos Andrés, estoy muy contenta de poder tenerte aquí. De hecho, estoy muy emocionada. Con todos mis invitados estoy muy emocionada porque, como ya lo he mencionado en otras entrevistas, la vida me los ha puesto y son grandes maestros y siento que tú de todo corazón eres uno de ellos. He podido compartir experiencias contigo, también momentos de sorpresas hace muchos años cuando estuve en Cusco y aprendí mucho de ti. Y creo que la vida es una gran maestra y nos pone a personas maravillosas como tú para poder aprender. Es por eso que recurrí a ti para hablar de un tema que a mí personalmente me mueve mucho y que en todo mi proceso de poder estar aquí sentada hablándote, he aprendido a conocer y a ver más que todo, tener una mirada distinta acerca de mi familia. El día de hoy te he invitado para conversar acerca de eso, de las constelaciones familiares, de qué cosa es, de por qué es importante tener este espacio para que las personas que nos están viendo puedan tener y puedan cuestionarse, que creo que es la finalidad de todas estas entrevistas. Creo que cada persona tiene su situación, su momento y toda su dinámica para poder, digamos, estar en el momento y con todo ello hacerlo. Sin embargo, también creo que es importante tener espacios como estos contigo para cuestionarnos acerca de eso y para hablar de repente aquello que no hemos tenido acceso a tenerlo. Así que te agradezco muchísimo por venir. Carlos Andrés nos va a hablar hoy día de las constelaciones familiares, que es un tema que a mí me ha movido mucho y me está enseñando mucho. Así que te doy la bienvenida. Muchas gracias, Fabi. Quiero empezar por decir que me gusta mucho el nombre que has elegido para el programa, porque también me encantó conocerte y creo que es una forma bonita de entender estos vínculos que nos traen a estos encuentros. Siempre que nos cruzamos con alguien, conocemos a esa persona y conocemos algo de nosotros en esa persona. Y eso es lo lindo y lo especial que es. Me encantó conocerte porque me encantó conocerte y conocerme a través de ti. Gracias por la invitación. También feliz de poder compartir lo que desees que compartamos aquí y estoy a la disposición, lo que quieras, de lo que conversemos. Sí, de hecho, les cuento para las personas que nos están viendo que Carlos también, aparte, trabaja todo el tema de enneagramas, que está también súper conectado. Aparte, también es pedagogo. Vamos a tener espacios con la disponibilidad de él para poder hablar de otros temas. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en constelaciones, pero de hecho, Carlos tiene mucho por contarnos. Y hay una pregunta que creo que es el punto de partida para todos, ¿no? Que es, ¿qué son constelaciones? Y si tiene que ver esto con nuestro sistema familiar. ¿Qué cosa es eso? Ya. Bueno, las constelaciones familiares es
es un regalo que sistematizó Bert Hellinger. Bert Hellinger es un alemán que empieza a tener una experiencia de vida muy bonita. Entre lo mucho que hace, primero está en la iglesia, ¿no? Ejerciendo su rol en ese aspecto, y sale de este aspecto para empezar a entender la vida en otras dimensiones, ¿ya? Desde esta base espiritual con la que él llega. Y en ese camino se encuentra con diferentes experiencias de vida, la teología, la filosofía, la pedagogía y luego la psicología también. Y en este camino, entonces, Hellinger empieza a encontrar todos estos aspectos de las configuraciones sistémicas, los sistemas familiares, empieza a entender esto con otras personas, y luego, a partir de su experiencia de vida, más todos estos recursos que él recibe, consolida y conforma las constelaciones familiares tal como las conocemos, las configura él, ¿no? Y esta configuración que él organiza, recogiendo todo, claramente los antecedentes que preceden a Hellinger, empieza a encontrar en este proceso algo que él llamó los órdenes del amor. Bert Hellinger escribe sobre esto luego de una larga experiencia que le hace confirmar todo lo que ha escrito. Una experiencia de vida a través de procesos diversos, entre ellos varias constelaciones familiares que realiza, donde pone a prueba los órdenes del amor y se da cuenta que cuando organiza el sistema familiar a través de un orden, el sistema familiar fluye en otra dinámica. Entonces, las constelaciones familiares, desde este contexto de Bert Hellinger, nos hablan de que todo tiene una razón de ser, todo tiene un vínculo. Nosotros somos un sistema, como un cuerpo humano como este cuerpo humano que tenemos un sistema neurológico, respiratorio, digestivo, etc. Si alguna de esas partes de nuestro sistema, del cuerpo humano, la sacáramos, digamos, sacamos nuestro hígado porque no está funcionando, si lo extrayéramos, entonces nuestro sistema digestivo se viera afectado, por ejemplo, ¿no? Se afecta por completo. Si en mi sistema nervioso decido por alguna razón sacar los nervios de mi brazo izquierdo, pues mi sistema nervioso se va a alterar y por ende mi cuerpo también. Entonces, biológicamente estamos conformados por sistemas. Universalmente también tenemos sistemas, ¿no? El planeta Tierra pertenece a un sistema solar que gira alrededor de un astro mayor que le llamamos Sol. Y si uno de estos planetas o el mismo Sol se alterara o cambiara su dinámica, todo el resto del sistema también cambiaría y se alteraría, ¿no? Entonces, estamos conformados por sistemas, micros y macros, y cada uno de ellos es tan importante en nuestra vida como lo es el sistema familiar. Nosotros venimos de un padre y de una madre. Somos el producto de la unión de un padre y una madre, de un hombre y una mujer. Traemos ambos vínculos, ambas experiencias en nosotros mismos y nosotros la vinculamos. Entonces yo, como ser humano, soy el producto de una línea paterna y una línea materna. Y esta línea paterna mía, mi padre, es el producto de otra línea paterna y otra línea materna. Y mi madre lo mismo. Por ende, yo no solamente soy este padre y soy esta madre, sino que además soy estos abuelos, esos bisabuelos, toda esa ancestralidad que me precede. Entonces, yo también soy parte de todo mi sistema. Y si hay algo en mi sistema familiar, de aquí para atrás que me precede, que no anda fluyendo adecuadamente, o como se esperaría, entonces algo de ese sistema ancestral que esté en una posición diferente o que esté buscando ser organizada, puede repercutirme a mí, ¿ya? Puede generar una repercusión en mi forma de actuar, en mi forma de relacionarme, en mi forma de encontrar trabajo, de encontrar pareja, de mi vínculo de amigos, y puede salir reflejado y se manifiesta a través de diferentes circunstancias o situaciones. Entonces, por ejemplo, mi dificultad para seguir la autoridad, por ejemplo,
pucha, es que a mí no me gusta que me manden, no me gusta lo que yo tengo que hacer. Bueno, pero ¿de dónde viene ese disgusto por la autoridad, no? Y si tú revisas hacia acá, pucha, resulta que hay un padre que era militar o algo así, entonces ahí están esos conflictos que aparecen. Y a veces los confundimos simplemente como un rasgo de la personalidad, no es que así soy yo, es que esta es mi personalidad. Y claro que sí, pero también tiene una historia que nos precede. Entonces, las constelaciones familiares lo que hacen es mostrar, es servirnos de radiografía, mostrar en qué parte del sistema hay algo que necesita ser visto, que necesita ser equilibrado, que necesita ser reconocido e incluido. Porque por alguna razón, a veces, nuestro sistema ha sacado esa parte de nuestra vida. Si en mi sistema familiar llegó alguien que era un ladrón y lo sacamos de la familia inconscientemente o conscientemente porque nos da vergüenza, porque ha hecho daño, pero resulta que luego, más adelante, los descendientes de este ladrón van a mostrar que es necesario incluir a ese ladrón, aunque socialmente sea mal visto un ladrón, en mi sistema yo tengo que aceptar que también en mi familia hay un ladrón. Necesito reconocerlo y necesito incluirlo. Y cuando en la constelación familiar tú miras que esa persona o ese aspecto de tu sistema que estaba excluido necesita ser visto o reconocido y lo incluyes, el sistema familiar se organiza y fluye diferente y da alternativas de solución para la persona que estaba representando o que estaba implicada en ese evento de su sistema familiar que estaba atrás. Entonces, si esa persona estaba implicada o estaba manifestando un síntoma, digamos, de una enfermedad que no sabíamos por qué era, entonces, al hacer el proceso de inclusión, esa enfermedad ahora tiene un sentido y tiene una razón de ser. La constelación no la va a sanar a la persona, ¿ya? No que, esta enfermedad que te dio fue por eso, incluyamos al ladrón y ya te sanaste. No, eso no es así. Te va a dar pautas de cómo poder empezar a sanarte, complementando otros procesos, por ejemplo. Pero además de sanaciones físicas, también son sanaciones mentales, emocionales, que yo puedo ir restableciendo y que puedo poner en equilibrio cuando puedo identificar y puedo reconocer de dónde viene, qué la originó. No aparecen de la nada nuestras implicancias en la vida. Nuestros desórdenes de cualquier tipo no aparecen porque sí, llegan a mostrarnos algo. Eso que dices es sumamente importante porque, por ejemplo, a mí me pasaba por mucho tiempo, ¿no? Yo sentía que tenía traumas o que tenía, digamos, creencias y todo esto, y no sabía de dónde venían. O sea, siempre decía como, yo soy así, bueno, ya, ¿no? O las personas que estaban a mi alrededor en ese momento me decían, pero ¿por qué eres así? Y decía, no sé, porque yo soy así, ¿no? Pero siento que has tocado un punto muy importante, y es que yo creo que voy a hablar a mi parte personal, yo creo que en mi sistema nunca se habló de muchas cosas. Por ejemplo, en el caso, digamos, de alguna enfermedad, de alguna patología, de la homosexualidad en sí, hay muchos temas que no se hablan. Y como tú dices, ¿no? Si es que no se pone, no se sabe, no se conoce, es algo que, digamos, piensas que viene de la nada y que apareció, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante también conocer y saber acerca de nuestros padres, nuestros abuelos, qué pasó con ellos. Por ejemplo, cuando yo asistí a terapia y me empecé a hablar de mi papá y de mi mamá, porque eso fue también un pie para entrar a terapia, porque me cuestionaba todo el tiempo por qué mis papás eran así, y me golpeaba la cabeza y decía, ¿por qué no pueden ser un poquito más como yo? ¿Por qué tienen que pensar así? Mi mamá es esto, mi papá es el otro. Entonces me paraba a quejar, pero conmigo misma, porque a ellos, digamos que la mejor manera era como, me distancio de ellos, ya, me distancio, me voy, no quiero saber nada, voy a verlos una vez al mes y ya está. Eso me va a ayudar un montón, sé que eso me va a ayudar un montón. Sin embargo, cuando los volví a ver, otra vez pasaban y otra vez salía frustrada, y otra vez salía, y decía,
Entonces, cuando mi terapista me empezaba a preguntar sobre mis papás y qué era lo que pasaban y qué era lo que yo conocía de ellos, yo le daba toda esta información, porque yo siempre preguntaba, o sea, siempre le preguntaba a mi papá cómo eras de mí, porque, no sé, me salía el hablar de ese tema, ¿no? Hay mucha gente, yo tengo una hermana de 18 años, yo a los 18 años, a la edad de mi hermana, sabía un montón de mi papá y de mi mamá, pero mi hermana, cuando mi papá le cuenta, se sorprende porque no sabe, no han tenido estos temas de hablar, porque no son temas de conversación, los temas de conversaciones, a lo que yo escucho es como, por favor, tienes que ser una profesional, tienes que ser esto, lo que vas a hacer en el futuro y eso, pero nunca se habla del pasado, nunca se habla como tu papá fue esto, tu papá fue lo otro. Entonces, cuando yo converso con mi hermana, le digo, bueno, papá ha sido esto, ha sido el otro, y ella me dice, "Ah, ¿qué? ¿Mi papá?" Y es como, bueno, tú ahora conoces el producto, pero en proceso tu papá ha sido eso. Entonces yo le digo, papá, ¿por qué nunca han conversado? Y me dice, porque nunca me ha preguntado. Y yo le digo como, pero nunca ha sido tema de conversación, o sea, nunca es tema de conversación lo que pasa en el pasado, en una mesa, en una familia, siempre es como los momentos más chistosos o amenos, pero nunca se habla de lo que hay atrás de todo eso, ¿no? Porque también hay muchas cosas. Y creo que es un tema súper importante y ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, mis creencias y mis traumas vienen del pasado, vienen de mis ancestros o los creo yo en ese momento. O sea, verdaderamente lo que pasa en el pasado, cómo ha vivido toda mi familia, cómo está todo mi sistema familiar y eso cómo lo cargo, ya viene siendo o ya lo vengo, ya se viene cargando situaciones o cosas desde el pasado. Mira, yo creo que la historia de una familia es como un libro que está en la biblioteca de la familia y que hay que estar consultando, ¿no? Permanentemente. Es como que, a ver, vamos a ver el capítulo mamá. Ah, qué interesante este capítulo. Ahora pasemos al capítulo abuelo, paterno. Ah, qué interesante. Entonces, conocer ese libro nos permite entender mucho de nosotros, sí. No tengo la necesidad de conocer detalles muy profundos, ni intimidades, ni tratar de develar secretos. No, no se trata de eso. Se trata de saber de dónde vengo. Se trata de saber qué me precede a esta existencia que yo habito. ¿Qué le precede? Ah, entonces yo sé que si vengo de un padre con un sueño frustrado de ser militar, por ejemplo, Ujú. traigo una cierta rigurosidad en mi forma de ser. Esto también es Carlos Andrés, eso también soy yo. Esa rigurosidad está en mí. Y esa rigurosidad es mía en cierta parte, pero también una parte de ella es de aquí, del señor Alfonso Guevara, que es mi padre, que tuvo un sueño frustrado de ser militar o ser policía. Entonces, aquí aparece, cada que quiero poner las cosas exageradamente cuadradas, que me obedezca, que ahí sale también esta parte de mi padre. Entonces, cuando yo he conocido esa historia de él, puedo entender el porqué de este comportamiento mío. Entonces, hay creencias que puedo tener que he ido aprendiendo en mi sistema familiar, en esa familia en la que yo crecí. Entonces, esas creencias, esas formas de ver la vida, esos paradigmas que se han establecido, yo los he tomado de forma inconsciente desde que soy niño y se van consolidando como una parte de mi estructura de personalidad. ¿Ya? Ujú. Entonces, el sistema me las ayuda a conformar, sí. No obstante, esas estructuras de comportamiento vienen como pauta de crianza, porque alguien me ha criado y ha dejado su impronta en mí, es inevitable. Sí. Pero esas pautas de crianza también se combinan con las pautas de lo que he aprendido de mi colectivo, de mi entorno social en el que yo he vivido, por ejemplo. También voy a tener esas improntas del entorno social. También voy a tener improntas del sistema educativo en el que yo crecí. También voy a tener improntas del sistema cultural. Entonces, todas las creencias que yo tengo son el producto de diversas influencias que se han consolidado en mí, que se han materializado en mí.
Cuando yo soy consciente de ellas, puedo darme cuenta que gran parte de lo que soy es el resultado de todo el entorno en el que he crecido y en el que he vivido. Y que detrás de todo eso, detrás de todo ese adorno, hay una esencia humana que está acá tratando de salir a la luz y mostrándose tal cual es. Ujú. Pero esa esencia humana en la vida la he ido poniendo con más y más capas de diferentes estructuras que he recibido. Entonces mi esencia le cuesta un poco más salir. No es Sí, tan fácil, porque tiene que sacar esto, sacar el patrón familiar, sacar el patrón paterno, el materno, el colectivo, el religioso, el de la cultura en el que crecí. Tiene que sacar tanto para, aquí estoy, esta soy yo, esta es mi esencia. Entonces, eh, claro que nuestras creencias tienen que ver con todo eso, con la familia y con todo lo que nos rodea. Y nuestros traumas o nuestras experiencias traumáticas llegan para ayudarnos a soltar muchas de esas creencias, a desvanecer mucho de ello y a empezar a ir a nuestra propia esencia, a encontrarnos con ella, a descubrir dónde estamos, qué somos realmente. Entonces llegan experiencias traumáticas que nos pueden, son dolorosas claramente, pero vámonos a algo más básico. Llega un accidente, ¿no? Entonces tengo un accidente fuerte en el que alguien perdió la vida o alguien quedó herida muy, muy gravemente. Y ese accidente me deja una experiencia traumática en mi vida, pero ese accidente llegó a mostrarme algo en ese momento, algo de mi sistema y de mis creencias, sean familiares o sociales. Entonces, a veces un accidente llega para decirte, por ejemplo, suelta el control de algunas cosas, ¿ya? O la vida te pone en la cama 15 días para decir, pucha, yo estoy en la cama y la vida sigue común y corriente. Y yo creía que sin mí la vida no iba a seguir. Y esa creencia no es necesariamente mía, la pude haber aprendido de mi madre, de mi padre, que decía, es que si tú no estás, es que si tú no te haces cargo, es que si tú no te empoderas de lo que tienes que hacer, ¿quién más lo va a hacer? O no, no hay otra persona que lo pueda hacer bien si tú no lo haces. Tú eres quien tiene que hacerlo, porque si tú no lo haces, la gente no lo va a hacer bien. Pero la vida llega, te pone en una cama 15 días después de un accidente a decir, sí, la gente lo puede hacer aunque tú no estés, por ejemplo. sí, Entonces, somos el resultado de creencias familiares, colectivas, culturales, y los traumas o las situaciones o experiencias traumáticas vienen a mostrarnos algo que hay que equilibrar, que hay que poner en armonía. Y cuando yo soy consciente de que tengo que hacer algo con eso, pues, ok, vivo el accidente, aprendo lo que tengo que aprender y puedo continuar. Y ya está. Pero cuando a veces no logro ser tan consciente, entonces no vivo el accidente y luego sigo en la misma dinámica, sigo metido en la misma película y pues ya no lo entendí. Ah, ok, entonces necesitamos otro level de experiencia para ver si ahí ya lo comprendemos, ¿no? o sea que las cuestiones con nuestro sistema, digamos, familiar o con nuestra familia, no es tanto para cuestionarnos por qué son así, sino qué cosa tengo yo dentro de mí que mejorar. O sea, digamos que, porque antes yo me hacía esa pregunta, como ya te lo he dicho, ¿no? ¿Por qué mis papás son así? Y siempre me quejaba de ellos, pero ahora con lo que me estás diciendo, como, es como, ¿qué ves en ellos que tú puedes mejorar en ti? O sea, no es tanto como son así y ya, sino ellos te vienen a enseñar algo y tú, a través de ellos, cómo te ves y cómo trabajas en ti, ¿no? Y creo que es como tú dices, ir sacando todo esto y es difícil, o sea, no es sencillo. Ahora se me hace un poco más sencillo porque estoy tratando de replantearme también las preguntas, como por qué son así, ¿no? O sea, ya esa pregunta yo ya no me la hago. O sea, simplemente dije como, esa pregunta me lleva a la misma, ya no, ya la he sacado totalmente, no solamente con ellos, o sea, con las situaciones también, ¿no? Pero es súper importante lo que dices porque creo que a mucha gente le pasa que dice como, mis papás son así y mi familia es así, ¿no? Entonces es como, ya, pero
hay algo un poco más, o sea, pregúntate un poquito más y di como, ¿qué de ellos que yo estoy pasando o percibiendo o sintiendo veo reflejado en mí y cómo yo puedo salir de esta situación o cómo yo puedo comportarme frente a mi entorno, ¿no? Y, y es algo por lo cual viene la siguiente pregunta, ¿no? Porque siempre dicen como, yo no quiero ser como mi familia, yo no quiero ser como ellos, ¿no? Que siento que también en algún momento me la he hecho trabajando mucho desde el ego y desde decir como no, para nada, como en algún momento lo dije, no me alejo. Y es algo que usualmente venimos rechazando, no es, ¿por qué rechazamos tanto el no querer ser como mi familia? Yo no quiero ser como ellos, ¿no? Por qué rechazamos eso? Y a pesar de que lo rechazamos, nos sigue persiguiendo a lo largo de nuestra vida. Eh, yo creo que todo tiene una razón de ser y un momento en la vida. Todo ocurre en el mejor momento para ti, ¿ya? Siempre. Entonces, cuando tú decías, yo me pregunto, ¿por qué son así? En ese momento te hiciste esa pregunta, ¿por qué mis papás son así? Bueno, esa era la forma en la que debías entrar a lo que tenías que entrar. Primero con esa pregunta, ¿ya? Y luego voy transformando el cuestionamiento. Y ya me doy cuenta que, bueno, sí, me trajo a conocerlos, me vine a conocer a mi familia con la pregunta, ¿por qué son así? Pero luego me doy cuenta que la pregunta no era ¿por qué son así? Sino más bien, ¿para qué mi familia es así para mí? Claro. Y, y es algo que toma tiempo llegar allí. Sí. Pero está bien que uno haya entrado por un lado o por el otro. Algunos tuvimos que entrar antes del por qué son así, entramos el por qué estoy en esta familia, o por qué me tocó esa mamá, o sea, por qué me tocó ese papá. Otros hemos entrado más atrás, hasta que llegamos a la siguiente pregunta y luego nos preguntamos por qué son así y luego nos preguntamos para qué son así para mí y luego llegamos a otras y a otras preguntas, donde cada vez nuestra conciencia mental, emocional, espiritual, se va expandiendo un poquito, un poquito, un poquito. Y ahí, cuando la conciencia está en un momento en el que yo puedo entender algo, entonces la vida me permite entenderlo con tranquilidad. Y es el momento justo para hacerlo y entenderlo. No podía ser antes, no podía ser después. Era solo en el momento en que yo necesitaba haber experimentado otras cosas para llegar a ello. Entonces, esta forma en la que llegamos a nuestras experiencias de conciencia, podría decirlo, a veces podemos decir, pero ¿por qué la familia que me tocó, no? Tiene todas estas características. Pues resulta que todas esas características de tu familia están en ti. Primero, llegan para que tú las reconozcas y las aceptes. O sea, yo no puedo pelearme más con esa parte que también soy yo. Necesito aceptar que yo también soy una parte de mi padre y soy una parte de mi madre. Eso también soy yo. Si yo sigo insistiendo en que eso no soy yo y en que esa parte de mí la quiero rechazar, no quiero parecerme a mi papá, no quiero parecerme a mi mamá, no quiero ser como ellos, pues la vida me va a poner a parecerme más a ellos justamente porque lo que rechazo me somete y lo que acepto me transforma, como nos lo dijo Jung hace muchos años. Si yo rechazo toda esta historia de mi padre, su casi el militar que hay en él, ¿no? Este señor que era así súper cuadrado, duro, fuerte, y en cambio rechazo también esa mamá que era muy tranquila, muy acomodada a ciertas cosas, y digo, yo no quiero ser esto, no quiero ser esto. Pues la vida va a terminar poniéndome a enfrentarme a personas como mi padre o como mi madre para que las vea todo el tiempo las voy a estar viendo y diga, ok, sí, así mi mamá, así mi papá, e incluso yo también soy así. ¡Wow! Sí. Sí, sí, creo que a mí me pasó. Entonces, cuando yo empecé
a tener y a replantearme estas preguntas, ya dejé de decir como yo no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá. Inclusive en algún momento decía, no, yo no voy a tener familia nunca, no voy a tener hijos jamás, nunca, porque yo no le quiero pasar todos mis traumas. Y estaba renegando solita, solita renegada. O sea, no le decían a mis amigos que yo no voy a ser nunca como mi papá, nunca como mi mamá. Es más, no voy a tener hijos, no voy a tener hijos porque no quiero hacer lo mismo que ellos me hicieron a mí y yo era la víctima. O sea, yo era la pobrecita y ellos es como, eran como, ¿por qué me tuvieron? Así era. Yo en algún momento dije, ¿por qué me tuvieron? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que pasar yo por todas esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y era como, después de llegar a muchas cosas y a muchas preguntas distintas, yo dije como, ¿por qué no dejo de rechazarlos? ¿No? Como en algún momento le dije en otra entrevista, como, voy a aceptarlos. O sea, voy a ver si esto me funciona, porque he tratado de mil y un maneras. Yo decía como, y le decía a mi terapeuta, decía, yo no voy a hablar nunca con mi papá, no lo voy a perdonar. Me ha dejado de hablar un año, no hemos estado en un año en contacto, y yo no voy a saber nada de él, nunca saber nada de él. Y ella se reía y me decía, sí, sí lo vas a disculpar. Y yo le decía, jamás lo voy a disculparlo. Lo odio porque me ha dejado de hablar. Y yo, ¿cómo me va a dejar de hablar a mí? Que yo soy su hija, que siempre he estado con él. Y era un mar de cosas que obviamente mi papá ni se imaginaba, porque mi papá estaba en su vida y estaba siguiendo su vida, y yo era la que me calzapultaba solita y la que sufría era yo. Entonces yo decía, ¿por qué? Pero no me llama, no me busca mi papá. Entonces, después de casi un año, como dije, bueno, yo lo tengo que llamar. O sea, si yo soy la que tengo el problema con él, porque él está viviendo su vida normal, yo soy la que tengo que llamarle y decirle las cosas que me pasan. Y eso fue el inicio de muchas otras cosas, porque claro, en mi familia siempre ha estado el orgullo presente. El orgullo es como, oye, el orgullo está relacionado con el quiérete. Mientras más orgullo tengas, más te estás queriendo. Eso es lo que a mí me enseñaron, ¿no? Cada vez que me decían, quiérete un poco, pues, ¿no? Quiérete un poco. Y era como, no estaba colocado desde el amor, ¿no? Estaba colocado desde otra emoción que estoy tratando de entender, que no sé si sea ego o algo. Y era como, Fabiola, quiérete un poco, por favor, ¿ya? Quiérete un poco. Y siempre me han dicho eso. Entonces yo siempre, entonces no. Y en algún momento me dije, no, yo no quiero vivir con todo esto. Ya no puedo más, siento muchas cosas por dentro y no puedo más. Y es que como tú dices, ¿no? Estaba sacando todo para poder llegar a ser yo y decir, "Ay, yo ya no puedo más, soy amor, ¿no? Soy amor y no soy ese amor que me han enseñado. De hecho hay un amor que lo tengo que descubrir y que lo estoy descubriendo ahorita claramente, ¿no? Que no es nada que ver con todo lo que ha pasado en mi sistema familiar, que en algún momento tuvieron esos elementos y ahí también me di cuenta, ¿no? Cuando yo empiezo a hablar de mis papás, digo como, wow, cuánto han sufrido. O sea, ¿quién soy yo para venir a siquiera decirles otras cosas? Mi mamá ha tenido sus cosas y mi papá también. O sea, y yo he tenido otra realidad y tengo que estar agradecida más bien que yo no he pasado por lo que ellos han pasado, que ha sido bastante fuerte. Entonces, cuando yo empecé a analizar eso, dije como, ya está, ¿no? O sea, ya no puedo más con todo esto y me sirvió mucho, me sirvió un montón, ¿no? Y creo que es importante todo lo que comentas porque verlo desde otro punto y verlo más bien cómo tú puedes trabajar y que esto está acá, que otra vez regreses a ti, que las cuestiones y el mundo sigue, porque eso es lo que pasó. Mi papá seguía haciendo sus cosas y yo seguía en el sufrimiento puro. Entonces, de hecho, siento que hay muchas personas que también se pueden sentir identificadas con lo que tú comentas, ¿no? Y hablando mucho de este sufrimiento, de este dolor, yo siempre me he cuestionado de dónde viene todo mi caos, todo mi dolor, mi miedo, y si todo esto lo puedo romper de alguna manera, porque ya hemos hablado de que son, digamos, patrones dentro de mi sistema, que de repente nunca se han hablado y nunca los he visto
¿Cómo puedo yo romper todo aquello, todo este dolor, todo este caos y todo este miedo que en algún momento puedo sentir? Lo puedo romper realmente, lo tengo que evadir, lo tengo que rechazar, tengo que estar acompañada de alguien. ¿Qué puedo hacer con esto, con todo esto que siento en ese momento? Y que sé que probablemente no haya venido de la noche a la mañana. He tomado nota para que no se me vayan algunas ideas. Y primero, o sea, nosotros somos el resultado de todas esas creencias, ¿no? De todo esto que nos precede. Somos con ello, ¿no? Y cuando somos conscientes de que somos todo eso, entonces ya cada vez queremos, ok, está bien, esta creencia me sirve para esto, la uso. Esta, esta no la necesito. Esta puedo irla soltando o irla eh, no sacando de mi vida, restándole fuerza, ¿ya? Entonces, una de mis creencias, esta rigidez, esta perfección, este cuadriculado que a veces tiendo a hacer, me sirve para muchas cosas. La acepto, digo, ok, sí, esta parte es mía, viene de don Alfonso Guevara, bienvenida, eres parte de Carlos Andrés, aquí está, y la voy a usar para esto. Yo la uso para, pero yo no me dejo usar ahora de ella. Porque a veces cuando quiero controlar todo y tal cosa, ah, estoy en una fiesta, ¿por qué quiero controlar qué música va a sonar ahora y qué hay que tomar ahora? O sea, no, Carlos Andrés, disfruta, fluye, suelta la creencia, guardémosla ahorita, ven, quédate acá, ya, no la necesitamos ahora. ¿Bien? Entonces, yo puedo usar esas creencias para mis necesidades cotidianas de esta vida humana o simplemente restarles fuerza cuando no las necesite o si en la vida ya no las necesito, pues las voy dejando a un lado cada vez más. Pero soy consciente de ello, ¿no? Esta es la forma en la que podemos, digamos, esta nueva era de humanidad que estamos viviendo, lo podemos hacer. No obstante, nuestros padres, nuestros abuelos no tenían esa capacidad, no todos, porque sí hubo mucha gente que lo hizo, más contados, pero no todos tuvieron esa posibilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Venían con todas sus creencias y no sabían cómo resolver esto y simplemente la volvían parte de su personalidad y entonces soy así y punto y tal cosa y ejecuto cosas de esta forma, siguiendo esta creencia, siguiendo este patrón de comportamiento familiar, social, cultural, etcétera, y lo coloco y punto, y ya está. Y esa creencia, entonces la tenían para entregarla y era lo que habían aprendido. Y entonces resulta que mucho de lo que aprendieron también lo vieron como una forma de hacer desde el amor. Claro. Era su forma de amar. Era la manera que concebían ellos que era el amor. Un amor combinado con miedo, con heridas de su pasado. Un amor matizado de dolor incluso. Pero era su forma de amar. Y era lo mejor que tenían para entregarnos, desde su nivel de conciencia que tenían en ese momento. Y eso es lo que nos entregaron. E incluso algunos llegaron a un punto en que perdieron ese nivel de conciencia mínimo que tenían y se fueron a un nivel completamente de inconsciencia y nos lastimaron. Nuestros padres, nuestras madres, abuelos, tíos, primos, qué sé yo. Alguien nos lastimó y nos dejó una herida muy profunda con lo que nos lastimaron, con lo que hicieron. Pero incluso eso es parte y es el resultado de una cadena de sucesos que le precede a esa persona también. Y nosotros llegamos a su vida para que lo vivamos, lo experimentemos y con nosotros quizá poder sanar toda esa historia ya. Y si lo puedo ver, la sano y hago un proceso para liberarme. Pero si no, tengo otra opción y es sufrir eso. Y es todo esto que me ha pasado, todo este dolor, esto me duele, no quiero más sentirlo. Y yo soy la víctima de todo este sistema. Y si me quedo en ese rol, bueno, es una opción también finalmente. Claro, sí. Y decido quedarme en ello y vivo como una víctima del sistema
Y desde ese rol de víctima me relaciono con el mundo, me relaciono con mi trabajo, me relaciono con mi pareja, me relaciono con mis amigos. Pero es que siempre a mí, pero es que ¿por qué? Y resulta que luego todo eso no lo quiero soltar, porque entonces todo este sufrimiento, entonces el sufrimiento de mi familia, el sufrimiento de tal cosa, lo cargo, lo pongo, ¿no? Y me lo llevo. Todo esto soy yo, mi sufrimiento. Entonces tengo que ir por delante con mi dolor y con mi sufrimiento y a todo lado voy. Y la vida me ofrece una oportunidad para ver algo diferente, pero estoy tan ocupado sosteniendo mi dolor que lo vuelvo casi mi trofeo, que ay, quiero esto, pero se me va a caer mi sufrimiento. No, no, esto otro día porque tengo que cargar el sufrimiento. Y no tengo forma de recibir algo más porque tengo que cargarlo. Y a veces hay sufrimientos así ligeros como esto, pero hay otros que son una mochilota. Y como ni siquiera puedo ver lo que la vida me ofrece afuera porque ni siquiera la mochila de sufrimientos me lo permite ver, porque yo decidí cargarla y llevarla. Y eso incluso también está bien. Más que bien o mal, eso es lo que en este momento de mi conciencia puedo. No tengo otra cosa. Decido cargarla así. O decido empezar a decir, ok, no quiero soltar el sufrimiento, pero empecemos, saquemos ya esta parte de cuando me robaron, ya. Esta de cuando me golpearon, saquémosla. Y voy aligerando hasta que llega un punto que digo, ya no más, ¿no? O sea, ya. Pero hacer conciencia de eso es un proceso que requiere justamente el proceso de incluir. Y esto es a lo que las constelaciones familiares nos invitan. Yo ya no puedo decir que esto no me pasó y lo olvido, no lo quiero ver, lo ignoro. No, esa no es la forma, ¿ya? O me voy a callar esto y no voy a volver a hablar más de esto porque esto me duele. Lo reprimes y algún momento va a salir, ¿no? De muchas formas. Y a veces las más comunes, repitiendo la historia. Pero llego y digo, ya no más. No quiero sufrirlo. O sea, no lo quiero sufrir. Para no sufrirlo, entonces empiezo a ver cada uno de ellos y digo, ok, aquí está el momento del robo. A ver, ¿qué pasó con esto? Lo miro, lo observo. ¿Y esto qué me dejó? Me dejó ahora aprender a observar ciertos detalles quizá antes ni siquiera lo miraba, ni siquiera le prestaba atención. Antes era extremadamente confiado, quizá, y no es que necesite ser desconfiado ahora, pero necesite ser un poco más precavido. Ok, esto me dejó esta situación. Gracias, robo. Haces parte de mi vida. Lo incluyo. Lo hago parte de mí con una enseñanza que ha dejado para mi vida. Y cuando hago eso, le estoy diciendo a este robo, sí. Y es un sí de aceptación, que esto fue parte de mi vida. Que esto me sucedió para algo. Y le digo, sí, te veo. Fui una persona que fue robada. Y me has dejado esto, esto y esto. Y ya, puedo verte, sé que haces parte de mi estuche, pero no te quiero sufrir ya. Te veo, eres parte de, te incluyo. Te tomo como parte. Necesito para vivimiento. Te tomo para vivir desde lo que me has enseñado, desde lo que me viniste a enseñar con esa experiencia. Entonces, incluyo ese proceso en mi vida, porque cuando tú me dices la palabra, ¿puedo romper? La palabra romper es coger esto y partirlo. Pero si lo parto, son ahora 2 dolores más que voy a tener en mi vida. Entonces no lo rompo. Lo acepto tal cual como sucedió. Y dejo a cada quien su responsabilidad, porque aceptar no quiere decir entonces ya el ladrón, qué pecado con toda su historia y la expresión que usamos lamentablemente, te perdono por lo que me hiciste y ya ahí estás, ¿no? Estás perdonado. No. También acepto que esta persona tiene una responsabilidad. Hizo algo que para mí no fue bueno y te dejo con tu responsabilidad. Lo siento. Esta es tu responsabilidad. Hazte cargo de tu responsabilidad. ¿Ya? Acepto lo que me ocurrió, sí. Quizá en algún momento puedo disculpar al ladrón y puedo decir, ok,
esto no me gustó, te disculpo, ¿no? Y acepto lo que ocurrió, pero te dejo con tu responsabilidad, porque a él le corresponde su historia como ladrón o ladrona, ¿bien? Y lo mismo de ahí para allá con todas estas experiencias que nos ocurren, con tantas experiencias, ¿no? Los abusos, por ejemplo, que son tan lamentablemente comunes en nuestras historias, pero estuvieron allí, llegaron allí, pasaron, sucedieron. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo defensor de los abusados y de las abusadas? ¿Desde dónde? ¿Desde mi dolor y mi rabia y mi rencor con el abusador? ¿O hago algo para desarrollar programas donde prevenimos el abuso y este tipo de cosas, ¿no? O sea, convierto eso en algo diferente, pero incluyo eso a mi vida. Y por eso entro a hacer estas dinámicas, por eso me vuelvo defensor, defensora, ¿no? Pero es porque quiere una parte de mí quiere incluir eso, pero ahora de una manera diferente. Y lo acepta como parte de la vida. Entonces, creo que más que romper con todo eso es aceptarlo e incluirlo, entendiendo a qué vino a mi vida y a qué vino a mi sistema. Porque no me pasa a mí. A veces somos muy egoicos como humanos. Ay, es que a mí. Yo soy el resultado de un sistema enorme y me pasa algo para que yo pueda resolver algo de mi sistema paterno o de mi sistema materno. Cuando lo acepto, lo incluyo y digo, con esto creo que podemos cerrar ese ciclo respecto a este tema. Ya está. Sí, totalmente. Y eso es muy cierto, Carlos Andrés, porque eso es lo que me ha pasado a mí. Yo le dije y sí, o sea, para mí, mis padres y todo el tema de mis abuelos es sumamente importante, pero también es algo que siempre se los digo a ellos. Cada vez que tengo oportunidad de verlos, les digo, o sea, no se preocupen porque conmigo se rompió eso. Eso ya está como, porque se preocupan bastante por mí, ¿no? Ten cuidado con esto, mucho miedo, mucho, mucho miedo. Y es como, no se preocupen, o sea, tengo los elementos ahora como para decir que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Y ahora sí me doy la oportunidad de decirme como, quiero tener hijos, porque antes era como, no, no quiero, no quiero, no quiero, porque era lo que tenía en ese momento, ¿no? Pero de hecho es sumamente valioso eso que mencionas, ¿no? Como tienes los elementos para poder decir, hasta aquí nomás. Y me da mucho gusto que eso lo hayas puesto tú ahorita para conversar, ¿no? Y esa era la última pregunta. Si mi familia, mi sistema familiar, viene a enseñarme algo. Y creo que con lo que has mencionado, ¿no? Cuando yo digo hasta aquí nomás, ese hasta aquí nomás tiene sentido cuando yo he podido aceptarlo Sí. y lo he incluido. Porque si yo le digo hasta aquí nomás a esto, pero lo digo desde la rabia, yo no quiero más eso, no ha pasado por un proceso de aceptación y menos de inclusión. Entonces, la vida lo va a volver a poner de cualquier forma. ¿Ya? Y más cuando decidimos ser padres o madres. Entonces, si hay algo que yo sigo renegando o que sigo cargando como dolor en mi sistema, mis hijos van a venir a mostrármelo. ¿Ya? Y me van a invitar porque ellos van a ser mis maestros después. Y entonces, yo como persona consciente, a veces ya decido incluso que realmente acepto e incluyo eso en mi vida, lo dejo, ¿no? Hasta aquí nomás. Y entonces ahora ya puedo decir, ok, esto ya no lo necesito repetir, creo que ya no, viene a construirse una nueva historia conmigo y a veces lo puedo hacer compartiendo con otros esa conciencia, ya, o compartiendo con mis hijos, o a veces ya no necesitas ni siquiera tener hijos, por ejemplo. Claro, sí. Ya no lo necesitas hacer, Ya no porque necesito. ya, y más, por ejemplo, los que somos profes, ¿no? Entonces, compartiéndolo a nuestros estudiantes, ¿no? Ahí Me pasa a mí repartiendo. todos los días. Sí. Y ya, asumiendo que no son nuestros hijos, pero que les podemos compartir todo lo que hemos aprendido, ¿no? Todo. Y está. Entonces, podemos decir ese hasta aquí nomás para que ya justamente nuestra familia, todo lo que nos viene a entregar, todo lo que nos deja, nos lo deja como un regalo para que alguno de sus descendientes de todo ese sistema
lo pueda equilibrar y lo pueda incluir. Y digamos, ok, yo puedo, tengo con qué lograr ese equilibrio, puedo hacerlo, ¿ya? Ya pasé por esto, ya pasé por lo otro, entonces creo que ahora sí podemos ir cerrando un poquito esas características de mi sistema familiar y podemos irlas dejando hasta ahí, ahí está bien, ¿no? Y eso va a tomar un tiempo, eso no es tan así, eso el alma y el cuerpo lo sienten, lo Sí, sienten. ¿Ya? No sé si con eso respondí esa pregunta, me perdí con la pregunta. totalmente, ¿no? Sí, 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 yo creo que está más que clara toda esa información, o sea, creo que siempre hablamos de respetar el proceso de las personas, siempre y siempre cada vez que vienen estos cuestionamientos o algo, yo trato de regresar en mí y decir como yo no soy quien para cuestionar aquello que la otra persona siente y tampoco el tiempo de las personas. No, no somos. No, Especialmente eso. sí, sí, eso lo he aprendido con el tiempo. Entonces es algo paradójico porque tú lo vas aprendiendo en tu propio proceso y en tu propio tiempo. Y entonces, si es que ahora puedo hablar así, es porque las personas que inclusive están a mi alrededor, mis amigos, mi familia y todo, han estado conmigo y ahora están en mi tiempo. O sea, quienes están conmigo en ese momento también han respetado mi tiempo. Entonces, ¿quién soy yo para venir a no respetar el tiempo de ellos y el proceso de ellos? No. Y es algo muy importante, ¿no? Creo que lo último que acabas de decir es ya un poquito el cierre de esta maravillosa entrevista que tenemos, que sé que estoy segura que va a resonar con muchas personas. Y es eso, ¿no? Viene a enseñarnos algo. Y creo que ponerlo en definición es también verlo desde distintas realidades. Creo que cada uno tiene que también poder responderse, no, este sistema familiar me viene a enseñar algo, qué cosa es. Y creo que en distintas situaciones se puede dar, ¿no? Respetar el proceso, respetar a las personas y también saber que son los elementos que ellos tienen. Y hay que respetarlos también, ¿no? Y aceptar que somos un alma que ha elegido ese sistema. Nosotros como alma hemos elegido ese sistema y hemos elegido llegar a esa familia porque hay algo de nuestra propia historia espiritual de vida que necesita todavía terminar de ser resuelto ahí. Entonces, yo llego a esa familia para aportar algo, con toda mi experiencia, bella, maravillosa, pero también dolorosa. Y esa parte vengo a lograr darle un sentido y una conciencia y una razón de ser para que ese sistema logre ese equilibrio y ahora sí diga, ok, ya, esta parte, check, ¿no? Check. Podemos ir diciendo que ya comenzamos o ya está y sigamos a lo que venga más adelante y que como conciencia humana podamos ir a lo que esencialmente nos invita a la vida y es a estar en nuestra esencia plena y a reconocer que incluso somos más allá que nuestro sistema familiar. Somos un todo, somos una misma energía, somos una misma alma, somos una misma conciencia. Pero hemos necesitado venir como humanos a experimentar de esta forma nuclear, familiar, grupal, para poder luego darnos cuenta que somos mucho más que un grupo, que una cultura, que una región, que un país. Somos mucho más que eso, ¿no? Sí, Carlos, Andrés, me hubiera encantado seguir hablando, pero lo último que también dices es sumamente cierto. Somos mucho más que espacios reducidos, somos mucho más que todo lo que está aquí, ¿no? Y creo que hecho este tema es súper importante, nos encantaría poder seguir conversando, pero este espacio ha culminado con mucha pena, pero con mucha alegría porque sé que este tema de verdad es sumamente importante que se hable y bueno, ya vamos a seguir planteando nosotros otros temas relacionados a todo el tema de enneagrama que también es maravilloso y estoy enamorada de todo esto porque estoy, digamos, desde mi propia experiencia descubriendo y teniendo contacto con personas como tú para que nos puedan ayudar acerca de este distinto cuestionamiento que también nos va a aportar. Estoy sumamente segura que tu aporte es bastante importante y bastante significativo. Así que me encantó conocerte, Carlos Andrés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabi. Un gusto. Chao.
Ojalá que hayas disfrutado de este episodio. Estoy segura de que esta información puede servirle a alguien que conoces, por ello te pido que lo compartas y nos sigas en Instagram como Me Encantó Conocerte, todo junto y con una sola E. Encuentras todas nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube y la información de nuestros invitados en la descripción de cada video. Muchas gracias, me encantó conocerte.